Y bueno, como leíamos, ¿no? Dice la palabra que las cosas pasaron, viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Y uno dice, pero si yo ya acepté a Cristo en mi corazón, ¿no? ¿Por qué no tengo una nueva vida? Si Dios dice que somos nueva criatura, ¿por qué parece que sigo todo igual? ¿Por qué parece que nada cambió? Que las cosas me siguen ocurriendo igual, que las cosas no parecen mejorar. ¿Qué sucede? ¿No? No hay un cambio que habíamos anhelado, que habíamos soñado, ¿no? Entonces, esa pregunta creo que muchas veces nos hacemos o la pensamos, ¿no? Y yo creo que hay razones por las cuales no vemos el cambio, ¿no? Vamos a describir 4 razones, ¿no? ¿Por qué no vemos ese cambio que estamos anhelando, estamos deseando en nuestra vida? El primero es porque oímos, pero no hacemos, ¿sí? Vamos a leer en Santiago 1:21. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. O sea que dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿sí? Por eso decimos, una de las razones porque no hay un cambio que estamos anhelando en nuestra vida es porque oímos, pero no hacemos. Es como cuando uno le dice al hijo, levanta los platos. Sí, ya voy, te dice. Y después pasa la media hora y dice, ¿levantaste los platos? Sí, ahora lo hago. Eso es rebeldía. No lo está haciendo. Que lo haga después de 5 horas y ya va a estar en la cena, ya del almuerzo a la cena, es como que hay un desorden, ¿no? Hay un desequilibrio, las cosas no están bien. Y a veces que parece nosotros somos iguales, ¿no? Queremos cambios, queremos la bendición, queremos que Dios haga, que Dios abra camino, que Dios nos muestre, ¿no? Que Dios abra esa puerta, es eso que estamos anhelando, que estamos soñando, pero lo que oímos no lo hacemos, no lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacer, y a veces nosotros no estamos escuchando. Dios está pidiendo obediencia, Dios está pidiendo que nos movamos, Dios está pidiendo muchas cosas. Y como estamos por ahí distraídos, porque no estamos oyendo, ¿sí? Lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es por eso, fíjense que Jesús dice, el que tenga oído, oiga. Todos tenían oídos. No es que había uno que era sordo ahí, ¿no? Le estaba hablando gente que estaba escuchando, ¿no? Pero no estaba oyendo realmente. Sino estaba entendiendo, no estaba queriendo hacer lo que la palabra le estaba diciendo, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso. Hay mucho que le gusta en el mensaje, mucho que le impacta la vida con una palabra, con una alabanza, con una oración, toca su corazón, ¿no? Y parece que eso fue bueno para su vida, pero no hace lo que escuchó, no oyó realidad, ¿no? No lo pone en práctica, no son hacedores de la palabra. Entonces muchas veces Dios nos está hablando en nuestra vida y no hacemos lo que Dios pide, ¿no? Seguimos haciendo lo que nosotros queremos. No ponemos en práctica, ¿no? Lo que Dios está queriendo con nosotros. Es como que comprendemos, entendemos, pero hacemos lo distinto, ¿no? Hacemos otra cosa. Es como muchas veces nosotros como padres le decimos a los hijos, ¿no? Mira, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello. Va y hace otra cosa distinta. Y después viene y dice, me salió esto mal, me pasó esto, pero hiciste no, hice otra cosa. ¿No? Entonces, ¿por qué no son bendecidos? ¿Por qué no reciben lo que tienen que recibir? Porque hicieron otra cosa distinta. Y a veces con nuestra vida pasa lo mismo, ¿no? El no hacer lo que Dios nos está pidiendo es una rebeldía. Es como decir, yo hago lo que quiero, porque yo quiero y porque yo puedo. No quiere decir que todo lo que podamos hacer
sea bueno para nuestras vidas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que obedecer aún cuando no entendamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Fíjense, Pedro, ¿sí?, tuvo un encuentro con Jesús, quedó ciego y le dijo, ve hasta tal casa. ¿Qué tiene que ver que vaya a la casa de tal persona? ¿Para qué tenía que yo ir a ese lugar? Podía haber dicho, no, Pablo, ¿no? Pero fue igual, ¿no? Tuvo que obedecer. Entonces a veces nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide, no entender o comprender los pensamientos de Dios. O por qué Dios da una orden, ¿no? Si Dios lo da, es porque es para bendición para nuestra vida. Porque es bueno, Dios no te va a pedir algo que te haga mal a tu vida, sino que va a ser siempre para bendición y crecimiento. No sé si me está entendiendo. Amén. También vamos a leer Salmo 107, 11. Salmo 107, 11 y 12 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebranto con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Si no, pasa con el pueblo de Israel. Les dijo que vaya a la tierra prometida, que tome la tierra prometida. No quisieron, tuvieron temor. Algunos no dijeron que no estaban preparados. Hubo muchas oposiciones. Y todos ellos no entraron a la tierra prometida. No estuvieron en la tierra que fluye leche y miel. No estuvieron en la tierra que Dios quería para ellos. Se quedaron en el desierto vagando. Y pocos fueron los que entraron, ¿no? Los que sí tenían en su corazón de hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que obedecer a Dios. Y Dios nos da una palabra y lo tengo que hacer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros como padres o los que tenemos a cargo, no sé, a alguien o estamos de líder en algún lado, si le decimos a alguien, la persona va y lo hace, sería mucho más sencillo, pero a veces no lo hace. Y después nos damos cuenta que no lo hizo porque hubo otro resultado, porque hay que arreglar un problema o una situación. Aún yo me acuerdo, estudiando en el instituto, había grupos, teníamos tareas y teníamos que hacer cada uno algo y algunos no lo hacían. ¿Y qué pasaba? Se perjudicaba el grupo, pero aún más esa persona. ¿Por qué? Por desobediente, porque había algo que cumplir. Y cuando uno no lo hace, también afecta alrededor, afecta al entorno. Imagínense, si uno en la familia puede ser luz, también puede ser oscuridad. Porque si uno en la familia va y lleva cosas que no son de Dios, también es una oposición, también no es bueno. Entonces, cuanto más nosotros, si llevamos la palabra de Dios, que es vida, que es luz, que es sal. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Lo segundo, ¿por qué nosotros no tenemos ese cambio? Es porque decimos, pero no hacemos. Decimos, sí, vamos a hacer esto, después no hacemos nada. Si voy a empezar a orar, no oramos nada. Voy a empezar a leer, no leemos. Voy a empezar a ir más a la iglesia, no lo hacemos. Voy a empezar a ayudar, voy a empezar a orar por aquel hermano, voy a empezar a hablar con el vecino para que bueno se pueda hacer, no lo hacemos. O a las mismas personas con cosas que nos comprometemos, le decimos que vamos a hacer algo, después no lo hacemos, no solamente quedamos mal nosotros, sino que Jesús también, porque nosotros somos cristianos. Entonces mirá aquel cristiano. Mirá lo que dijo y después hizo otra cosa, ¿no? Entonces nosotros somos testimonios vivos, ¿no? Y somos también personas que podemos mostrar lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Pero si nosotros decimos que hacemos algo y después no lo hacemos, quedamos mal también, ¿no? Vamos a leer en Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Dice, ¿lo tienen? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos,
Y acercándose el primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera le respondió él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que comprender que la obediencia es la voluntad de Dios representada para cada una de nuestras vidas. Obedecer a Dios es la voluntad de Dios, ¿no? Pero lastimosamente muchos hacen como el segundo hijo. Dice: vamos a hacer, pero después no hacemos. Voy a cambiar, voy a hacer esto. A partir del lunes empieza el año y dice: voy a hacer esto, y después pasan los meses y ya nos olvidamos. Es como cuando pedimos algo a Dios y como en el momento no llegó, Dios no cumplió o no hizo lo que nosotros queríamos, al otro día ya no oramos. Al otro día ya no esperamos en Dios, tratamos de hacerlo nosotros. Entonces, como que no está la voluntad de Dios en nuestra vida. Como que nosotros queremos algo, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces tenemos que decir lo que vamos a hacer, pero también hacerlo, que es más importante. Ser hacedores que oidores es importante, pero ser hacedores es más importante. Si no, vamos a ser como un político. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después no hacen nada. Que quedan como mentirosos, ¿no? Nosotros no tenemos que ser de esos. Si nosotros sabemos que decimos que vamos a cambiar, que vamos a dejar, que vamos a cortar con esto, con lo otro, vamos a empezar a agradar a Dios, y después no lo hacemos, al que le estamos mintiendo es a Dios. No solamente a nuestra vida no estamos haciendo mal, no solamente no estamos siendo de bendición, sino que a Dios también le estamos fallando. Estamos teniendo un desorden para con Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos que lo que decimos, ¿sí? Es como decir: voy a empezar a hacer esto para crecer espiritualmente, para ser de bendición para mi familia, para ser de bendición en el trabajo, y después no lo hago. Dios sabe que no lo hiciste. No hace falta que alguien venga y te diga: no lo hiciste, no hiciste aquello, como pasa por ahí con las tareas que tenemos diario o con nuestro trabajo, ¿no? Sino a veces para con Dios. Y Dios quiere que nosotros cumplamos, que seamos hacedores. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a hacer, ¿sí? Es mejor a veces no decir voy a hacer esto si no sabemos si lo vamos a hacer o no. Porque a veces es como que nos mandamos mucho, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nos comprometemos a hacer muchas cosas. Y después no hacemos nada. Entonces mejor decimos, o por ahí, yo tomé en un momento una posición, ¿no? Antes decía voy a hacer esto, y después no lo podía hacer, no porque yo no lo quise hacer, sino que hubo trabas en el camino, porque eso puede suceder, o porque otro que tenía que hacer conmigo no lo hizo, o porque alguien que tenía que darme una cosa no lo trajo, entonces no llegaba a hacer lo que yo me había comprometido. Entonces después de eso, que aprendí que no tenía que hacerlo de esa forma, ¿qué hacía? Directamente yo me ponía un objetivo de hacer algo y lo hacía, y después lo decía. Mucho mejor. Entonces ya no quedaba expuesto, ya no quedaba como que yo no lo quise hacer, aunque mi corazón estaba y querer hacerlo. Pero a veces hay impedimentos, a veces no depende de nosotros. Entonces es mejor no decir voy a hacer esto, después no lo hago. Entonces, ¿qué hacía? Directamente lo hacía, y cuando lo hacía decía hice esto, ¿no? Para beneficios de todos, para que seamos bendecidos. Es muy diferente, ¿no? Entonces, es mejor de esa forma a veces que de la otra, ¿no? Fíjense que el otro dijo, sí, lo voy a hacer, no lo hizo. El otro dijo, no lo voy a hacer, y lo hizo. ¿Y cuál hizo la voluntad? El que lo hizo. Entonces es más importante hacer, ¿no? Vamos a leer también primero de Samuel 15, 22.
Primera de Samuel 15, 22. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Siempre obedecer la palabra de Dios es de gran bendición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. A veces nosotros nos esforzamos, nos sacrificamos un montón, pero es mejor obedecer la palabra del Señor. ¿Sí? Mejor escuchar la palabra del Señor, hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo sé que a veces es muy difícil, ¿no? Obedecer por ahí a su corazón en lo que tiene que hacer, porque hay mucha contradicción por ahí en el entorno, alrededor, en el trabajo. No hacer lo bueno no es a veces todo lo que todos quieren. Porque más en estos tiempos, que ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. El no arreglar, el no querer acordar con todos para quedarse una parte, es ser un tonto. Y uno dice, no, yo no voy a hacer eso, porque va contra las convicciones mías y contra las que Dios puso en mi vida. Entonces, querer hacer algo diferente a lo que hacen los demás es como ir contra la corriente, es difícil. A mí me gustó mucho, ¿no?, lo que hizo Bukele. Muchos sabemos, ¿no?, el presidente Bukele, cómo cambió radicalmente su país. Muchos tenemos en la mente, ¿no?, el tema de las pandillas, ¿no?, que los metió preso, que hizo las cárceles, ¿no?, el SECOT, los centros estos de confinamiento para terroristas, ¿no?, que los puso ahí, puso todo un formato, ¿no?, de cómo estar con ellos, toda una seguridad especial, pero él acabó con los homicidios, con la delincuencia, con los robos, con las muertes, que era uno de los países con el índice más alto del mundo. Pero ¿qué pasó con eso? Muchos se lo pusieron, muchos los criticaron, muchos hablaron de él, no solamente su país y los que estaban gobernando con él, sino en el exterior también, muchos países. Entonces, a veces generar un cambio para nuestras vidas y para el entorno va a llevar muchas críticas, va a llevar muchos que hablen mal, va a llevar muchos que no van a estar de acuerdo. Pero si Dios te lo dice, y si es de Dios, lo tenés que seguir haciendo, porque va a ser de gran bendición. ¿Cuántos ahora son bendecidos en ese país? ¿Cuánta paz hay en ese país ahora? Muchos lo podemos ver y ahora muchos por ahí estamos de acuerdo, pero en ese momento muchos no estaban de acuerdo. Pero cuando vieron el resultado dijeron, ah, sí, lo que tomó fue bueno. Hay muchos países que lo quieren copiar, ¿no? ¿Por qué? Porque tomó una decisión que fue de Dios. Y uno dice, no, pero eso no es de Dios. ¿Cómo va a hacer esas cosas, no? Pero tuvo que hacer. Es más, muchos lo criticaban diciéndole, pero ¿por qué no le da una segunda oportunidad a esas personas? Como para que salgan otra vez. Dice, yo tengo que cuidar, porque le dijeron, porque si como cristiano, como hijo de Dios, tiene que dar nuevas oportunidades. No, Dios sí le da nuevas oportunidades, van a tener la salvación, van a tener una vida nueva con Dios, pero yo aquí tengo que cuidar al pueblo, no puedo soltar a todos de vuelta para que vuelva a ocurrir lo mismo. Ya las oportunidades se le dieron en esta tierra, la otra oportunidad se la da Dios, y ahí igualmente, estando presos, tienen vida, ¿no? Entonces a veces eso también fue muy criticado. Entonces a veces las decisiones que nosotros tomamos van a ser criticadas. No le va a gustar a mucha gente. Y más en estos tiempos, que nosotros decidimos hacer el bien y no el mal. Hacer lo correcto y no lo incorrecto. Porque hacer lo incorrecto, hacer el mal, es normal, ¿no? Escuchaba una canción, ¿no?, de Vico Sí, ¿no?, el otro día, que decía, hay muchos que cantan, ¿no?, sobre sexo, sobre mujeres, y es como moneda corriente. Toda la gente escucha eso y es como que lo acepta. Pero hablar de bendición, hablar de salvación, hablar de una vida mejor, es criticado. ¿Cómo puede ser, no? La gente critica el bien, pero al mal como que lo avala. Y uno no lo puede creer, ¿no? Entonces, nosotros, todo lo que decimos, lo tenemos que hacer. Lo tercero, la tercera razón, porque a veces no hay un cambio, es porque sabemos
lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Sí? Y aquí vamos a leer en Santiago 4:16, ¿sí? Santiago 4:16. Santiago 4:16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. O sea que no solamente por no pecar, sino que sabes lo que tenés que hacer y no lo haces, también es pecado. ¿Sí? Y yo creo que muchas veces nosotros comprendemos en nuestra vida qué tenemos que cambiar para bien, para nosotros. ¿Sí? Tenemos el conocimiento en la palabra que tenemos que hacer, pero muchas veces hacemos lo que no le agrada a Dios. Sabemos qué es lo que le agrada a Dios y hacemos algo distinto. Sabemos perfectamente cuál es lo bueno y cuál va a traer bendición a nuestra vida, pero no lo hacemos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, no? Es como saber qué es lo que te hace bien a tu salud. No fumar, fumo igual. No comer cosas que te alimentan y te hacen mal, comemos igual, ¿no? Entonces hay muchas cosas que sabemos que no las tenemos que hacer y no las hacemos. Mira, pero si vos sabes lo que tenés que hacer, si querés hacer que te vaya bien en la vida, ¿no? Si querés tener un mejor pasar, tenés que estudiar, tenés que trabajar. Si vos te quedás de vago, si no estudias, y claro que no vas a tener un buen pasar, ¿no? Si vos sabés que tenés que tener una mejor salud, tenés que hacer ejercicio, te tenés que cuidar, y no lo haces, no vas a tener una mejor salud. Entonces sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces Dios también nos muestra qué tenemos que hacer y nos dice qué tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿no? Entonces muchas veces el cambio viene por nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para ser bendecidos y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que tener comunión con Dios, sabemos que tenemos que predicar a la palabra a otros, porque es mejor dar que recibir, y es un mandato de Dios, ¿no? Ir y hacer discípulos. Sabemos que tenemos que orar unos por los otros, sabemos que por ahí tenemos que ayunar, sabemos que tenemos que confiar en Dios, pero a veces no lo hacemos. Entonces nosotros sabemos cómo ser bendecidos, ¿sí? Tenemos que leer más la palabra, tenemos que ayudar unos a los otros, ¿no? Sin importar si eso no es cristiano, porque nosotros queremos ayudar siempre al que es hermano, al que es cristiano, al que es amigo, por eso tenemos que ayudar al que no conocemos, al que es enemigo, ¿no? Al que no nos gusta, también lo tenemos que ayudar. La palabra dice, ¿qué mérito tiene no ayudar a aquel que siempre te ayuda? Darle a aquel siempre que te da, darle al que no te va a devolver, ayudar a aquel que no te ayudó, ¿no? Como el samaritano, ¿no? Como ese buen samaritano, que ayudó a aquel que no lo conocía y pagó aún en el lugar para que esté en ese lugar y que lo cuidasen sin que lo conociera y sin que reciba nada a cambio. Pero Dios que está en los cielos, lo ve. Dios lo ve todo. Y si nosotros somos fieles en eso, que es poco, Él va a hacer mucho con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que levantarnos y darle gracias a Dios. Tenemos que acostarnos y darle gracias a Dios. Tenemos que orar por los nuestros. Tenemos que orar por nuestra entrada, por nuestra salida. Que Dios maneje nuestra economía. Que Dios cuide y guarde a nuestros hijos. Cada día nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia. Y a veces sabemos, pero no le damos gracias. A veces nos olvidamos de Dios, ¿no? Entonces a veces nos preguntamos, ¿pero por qué nos va mal? ¿Por qué nuestra vida no cambia? ¿Por qué no sigue siendo todo bien? ¿No? Porque no recibimos la bendición. ¿Por qué las puertas no se abren? ¿Por qué no viene el Señor para nosotros? Porque a veces nosotros, o muchas veces no tenemos esta actitud de empezar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? En Lamentaciones 3:39, Lamentaciones 3:39,
Lamentaciones 3:39, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que lamentar porque no tuvimos un cambio o porque no llegó, sino tenemos que ver cómo podemos hacer para que Dios cambie nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos bendiga aún más? ¿No? Tenemos que buscar ese cambio con propósito, ¿no? Con la voluntad de Dios. Y la cuarta razón, ¿no? Porque a veces prometemos cosas y no la cumplimos, ¿sí? Vamos a buscar en Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. ¿Lo tienen? Dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor que es que no prometas. No que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es mejor que nosotros no le prometamos nada a Dios. Tratemos de hacerlo. Fíjense lo que decía, mejor que no prometas y no cumplas, porque si no tu boca está pecando. ¿Sí? Entonces nosotros no le podemos decir al Señor: sí, voy a empezar a orar, voy a empezar a predicar la palabra, voy a hacer esto. No, mejor no le digas nada, empezá a hacerlo. Es mejor hacer que decir, ¿no? Entonces mejor hagamos y solamente Dios lo va a ver. Y la gente también va a ver, porque Dios va a empezar a bendecirnos, Dios va a empezar nomás, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos da entendimiento, Dios va a abrir puertas. Dios va a hacer si nosotros hacemos y no solamente decimos o prometemos. Amén. Entonces, la palabra de Dios, sí, es poderosa. Y el comprometerse con la palabra de Dios es un compromiso grande para nuestras vidas. Entonces, no nos apresuremos a hablar por hablar. No podemos hablar por hablar. Y en todas las cosas, ¿no? A veces decimos por decir y hablar por hablar. Entonces tenemos que saber que Dios escucha todo. Y Dios sabe todo, ¿sí? En Eclesiastés 5:2 habla sobre esto, ¿no? Eclesiastés 5:2. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sí? Creo que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Esto quiere decir que tenemos que hablar menos y escuchar más. Escuchar más la palabra de Dios, escuchar más a Dios. ¿Sí? Entonces, piense que es mejor hablar poco. Es un consejo de parte de Dios. Creo que en las pocas palabras dice que está la sabiduría también, ¿no? Que uno piensa que a veces cuando no habla es una persona sabia, y a veces dice pocas palabras, dice, pero las palabras que dice son muy precisas. Porque es mejor, a veces hay mucha gente que habla mucho y no dice nada. No sé si lo escucharon. Y uno dice: no entendí qué me quiso decir, pero me habló 1 hora. ¿Y pero qué te quiso transmitir? No sé qué me quiso transmitir. No entendí lo que me dijo, ¿no? Entonces a veces son mejores pocas palabras y que entiendan bien, ¿no? Entonces si nosotros vamos a hablar con Dios, es mejor decir pocas palabras. Por ahí no es orar 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, sino hablar con Dios y ser preciso y ser sinceros y ser humilde delante de Dios. Y Dios conoce nuestro corazón, y Dios conoce lo que está en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu. Él conoce, pero nosotros tenemos que tratar de ser de la forma que Él quiere que seamos, no charlatones, ¿sí? Entonces, es un consejo
de Dios para nuestra vida, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para que no se enoje Dios. Imagínense Dios enojado. Pero cuando dice Moisés subió a estar con Dios y bajó con las tablas y bajó después de 40 noches, ¿no? Y habían hecho un becerro de oro, ¿sí? Dios se enojó. Hubo estruendo, hubo truenos. Y dice que Moisés le dijo, bueno, vengan conmigo a hablar con Dios. Dijo, no, mejor ve tú solo. Vos habla con él y decinos lo que él te dijo. Tenían temor, porque habían visto enojado a Dios, ¿no? Entonces mejor que Dios no se enoje con nosotros, que hagamos lo que Dios quiere y como Él quiere, ¿no? Entonces a veces no entendemos y nos apresuramos a decir cualquier cosa. Entonces es mejor a veces esperar y decir las cosas como son, o las cosas que Dios quiere, ¿no? A veces nos gana la emoción, a veces nos gana los nervios, a veces nos gana, ¿no? Ser impaciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar calmos, esperar, bueno, y después dar una respuesta concisa para con Dios. Amén. A mí me gustó mucho, el otro día estábamos hablando de Messi, ¿no se acuerdan? ¿No? Bueno, Messi saben que perdió bastante, ¿no? Y en Argentina, ¿no se acuerdan cuando muchos los criticábamos? Y hablábamos mal de Messi, no solamente los periodistas, sino que muchos argentinos no daban nota. ¿Y por qué? Porque perdió, ¿no? Finales como en el 2014, en el 2015, en el 2016, hasta había anunciado en un momento su retiro, ¿no? De la selección, pero después, en el 2022, nos hizo campeón del mundo también, ¿no? Y muchos estuvimos contentos. Pero saben que él había cambiado algo de él. Él antes por ahí hablaba, daba notas, ¿no? Y anhelaba, ¿no? Ser campeón del mundo, hacer esto. Y después ya no fue más así. Ya no hablaba, ya no decía. Y cuando levantó la copa, ya no hacía falta dar ningún mensaje. No decir nada. Entonces a veces es mejor como hizo Messi. Él trabajó en resiliencia, calladito, se esforzó, hizo todo lo que tenía que hacer y llegó a la final del mundo. Y en el medio hubo fracasos, en el medio hubo crítica, en el medio muchos de los argentinos hablaron mal de él, ¿no? En el medio, sí, él quería dejar todo. Pero ¿qué pasó? Tuvo que cambiar algo dentro de él. Entonces, a veces nosotros tenemos que cambiar cosas nuestras, que no nos damos cuenta. Y muchas veces es esto, ¿no? Es escuchar, ¿no? Y no hacer, decir y no hacer, prometer y no hacer. Entonces, mejor, como decimos muchas veces, ¿no? Que es como nosotros nos tomamos hace años, ¿no? Con mi familia, es no decir nada de los planes, los objetivos, los propósitos que tenemos. Y cuando suceden, lo decimos. Es como jugar al ajedrez. ¿Cuándo uno abre la boca en el ajedrez? No dice, te voy a comer un peón, te voy a comer esto. No. Cuando hace jaque mate. Le dice jaque mate y ya terminó el partido. Ya ganó. Entonces en nuestra vida tenemos que hacer igual. No tenemos que prometer, no tenemos que decir qué vamos a hacer, no tenemos que hacer, sino que directamente tenemos que hacer. Porque también pasa lo otro, y esto muchas veces se los hablo a amigos o hermanos, ¿no? Nosotros le contamos por ahí, no a todo el mundo, pero le contamos a los allegados, ¿no? Le contamos a los familiares, le contamos a amigos. Pero esos amigos tienen amigos, esos familiares tienen otros amigos. Y a veces hay gente que no está en el mismo espíritu. Hay gente que no quiere que nosotros seamos bendecidos. Hay gente que está en un espíritu contrario al nuestro. Fíjense que aún Jesús, ¿sí? Cuando fue a orar por la niña que estaba muerta, no llevó a todos los discípulos y todos los que estaban ahí los echó, que había lloronas y gente en ese lugar, y le dijo a 2 o 3 de sus discípulos se quedan acá y solo los padres, y ahí oró por la niña, que le dijo, a ti te digo que te levantes, y la niña se levantó y vivió. Pero todos los demás, ¿qué pasó? Se fueron afuera y cuando salió la niña la vieron viva, ¿no? Entonces muchos de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Saber, callar, y es difícil, ¿no? Imagínense, uno está esperando una bendición que ya llega mañana y uno se la quiere contar al otro. A mí ya me pasó muchas veces ya, pero ya aprendí, ¿no? Antes era como que le quería contar, uno le quiere contar, mira el regalo que me hicieron, ¿eh?
No, tenés que esperar. O mirá lo que va a recibir y después no lo recibe. Dice, ¿qué pasó con lo recibe? No, pasó esto. Entonces como queda como un mentiroso, ¿no? Queda como que al final Dios no te bendice, ¿no? Y a mí me pasó muchas veces. Entonces cuando Dios me bendecía, decía, mira, Dios me bendijo. Acá está. Dios me dio esto. Mira, Dios me dio aquello. Ya es muy distinto. Entonces dice, mira Dios cómo lo está ayudando. Mira cómo Dios lo bendice, ¿no? Pero si nosotros empezamos a contar a todo el mundo, aún a los más cercanos, pasa eso. ¿Sí? Yo le digo por experiencia. Ese se lo cuenta a uno que por ahí es un hermano, no en Cristo, es un hermano, hermano de sangre. Se lo cuenta, pero por ahí no entiende las cosas espirituales. Porque la palabra dice que la palabra para nosotros es locura, para otros que no entienden, ¿no? Entonces nosotros le contamos lo que Dios nos va a dar, lo que Dios va a hacer, y va y le dice a otro, mira, ¿sabes que mi hermano, a un conocido, ¿no? Dijo que iba a pasar esta reloj? ¿Y qué pasa? Entonces hay mucha gente que quiere ayudar, que son los que en verdad te levantan, y otros son los que te bajan, ¿sí? Es como cuando nosotros le contamos a alguien lo que va a pasar y te dicen, no, pero en ese trabajo te va a ir mal, te contratan y después te echan. Nunca le dijeron así. Yo me acuerdo que me habían contratado en un lugar y yo fui a decir, mira, me contrataron en este lugar, que re bueno. Y dice, pero ahí duras poco. Ya vas diciendo te van a echar otro día, ¿no? Entonces, esa persona no es la que te levanta, no es la que te anima, es la que entiende los propósitos de Dios para nuestras vidas. Porque la palabra dice que nosotros vamos a ver cosas aún mejores, ¿sí? Cosas que oído no oyó, ¿sí? Y ojo no vio. Y le decimos a nosotros, no, pero si está todo en el escrito y está todo bajo el sol ya. No, pero Dios va a hacer algo mejor en mi vida. Y se lo decimos y dice, no, estás loco. Si no tiene esto, no tiene otro, no va a poder. Y yo estoy mejor preparado que él y él no va a poder. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer a veces es callarnos, esperar y dejar que Dios obre. Y cuando abrió, ahí lo contamos. Ahí lo decimos, ahí lo mostramos, ¿no? Va a ser mejor así que de la otra forma. Amén. Entonces, eso es lo que Dios nos está haciendo entender. Dice Eclesiastés 5:2, lo leemos de vuelta, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces tenemos que tener bien en claro que lo que nosotros le prometemos a Dios, lo tenemos que cumplir. Y lo que tenemos que cumplir, tenemos que cumplirle. Y lo que no vamos a cumplir, mejor entonces reflexionar lo que vamos a decir, para no prometer algo a Dios que después no vamos a poder hacer, ¿sí? Para después no estar mal para con Dios, ¿sí? Porque eso es pecado contra Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que vengan cambios en nuestra vida. Y cambios que sean rotundos, que sean impactantes para nuestras vidas y para los que están alrededor. Dios quiere, porque nosotros somos como, yo siempre digo, una vidriera, ¿no? Que la gente ve, está viendo qué nos está pasando, qué nos está aconteciendo, y lo ve. Y cómo respondemos, y qué decimos. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Y es mejor hacer y no decir. Ser hacedores de la palabra, ¿no? De la palabra, que es más importante. No de las personas o de lo que la gente quiere, sino de la palabra, de lo que Dios quiere, de lo que está en el cielo, ¿no? Saben que hubo una niña, una adolescente, que se llama Greta Thunberg. Después, si quieren, búsquenlo en Google. Pero me gustó porque esta niña, que era adolescente, no tenía todavía ni 17 años, dice que ella se tomó la decisión de pararse frente al parlamento de su país y hablar sobre el cambio climático. Y nadie la conocía. Nadie la conocía. Era una adolescente. Imagínense una niña, ¿no?, de 15 años que quiere ir a hablar sobre el clima y que tienen que haber tantos cuidados. Y bueno, ella llegó, ¿no?, a hacerlo. Y esa acción individual, ¿sabe qué pasó? Convirtió en un movimiento que ahora es conocido mundialmente, ¿no? Se llama Fridays for Futuro, ¿no? Que ahora hay millones de personas y de jóvenes
que están empujando eso, contra el tema del clima y los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros decimos, no, yo no tengo el poder para cambiar nada, pero el que está con nosotros sí. Y Él abre puertas, y Él abre caminos, y Él nos hace poner enfrente de reyes, y Él nos lleva a lugares que nosotros no podríamos llegar. Entonces, si nosotros queremos impactar, tenemos que ir siempre con Dios. Y aún tenemos que hacerlo, aunque pensamos que nosotros no vamos a poder, o que nosotros no tenemos la suficiente recursos o contactos o lo que sea, pero que tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Entonces tenemos que saber que no importa, ¿sí?, si somos de influencia, si tenemos una posición, sino lo mejor es que Dios está con nosotros. Y si nosotros lo escuchamos, si nosotros lo hacemos, si nosotros lo obedecemos, si nosotros empezamos a hablarle a Dios concisamente, si nosotros somos el testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, Dios va a traer un cambio poderoso en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino en la familia que está con nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren que sus familias sean cambiadas, sean transformadas? Que por nosotros puedan seguir a Cristo. Que quieran lo mismo que nosotros tenemos. ¿Qué tenés vos? Yo tengo a Dios. Tengo paz, tengo bendición, el poder de Dios en nuestras vidas. Amén, eso es lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios nos ofrece todos los días. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Nos ponemos de pie.